Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Yo no sé, yo soy Rufino Ferreras, soy el jefe de la educación de este museo, del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Hay personas que conozco y tal, los que estáis aquí. Y bueno, sabéis que hoy es el Día Internacional de los Museos y en los museos celebramos haciendo distintas actividades pues este día todos los años, ¿no? Cada año hay un lema que marca el ICOM, un poco como argumento para celebrar el día. Para esta charla, esta conversación, tengo a dos personas que hemos invitado, pero antes quería hacer referencia a esta actividad o esta conversación. En realidad yo estoy aquí un poco de convidado de piedra porque no era yo quien tenía que estar aquí, sino que tenía que estar mi compañero Juan Ángel López, que es el responsable de contenidos, pero por una cuestión personal me pidió que estuviera yo. Y bueno, pues desde aquí pues darle las gracias también. Dar las gracias también a mis compañeros en mi caso del área de educación, que está por aquí María ayudándonos un poquito, y al área de comunicación que un poco está haciendo la cobertura de toda esta serie, de esta conversación. Y especialmente, muy especialmente a las dos personas que me acompañan, que me acompañan en esta conversación y que, bueno, pues que tenemos una relación en algunos casos más incipiente y tal, pero con muchas perspectivas de poder trabajar a largo plazo. Y en el caso de Soledad Gutiérrez, que es la conservadora, conservadora jefe o la curadora jefe, mejor dicho, de TVA21, pues llevamos ya trabajando unos cuantos años, a pesar de las pandemias y las crisis que estamos viviendo. El otro invitado, como decía, es Juan Alberto García de Cubas, que es el presidente de Cultura en Vena, que ya ahora mismo contará un poco qué es a lo que se dedica esta fundación. Bueno, como decía, hoy nos reunimos aquí para hablar del lema del ICOM. El ICOM todos los años elige este tema que os decía antes, y este año he elegido uno que a mí personalmente me interesaba mucho y que no difiere mucho en los que se ha ido eligiendo en los últimos 10 años. El lema es el poder de los museos, eso como gran titular, ¿no? Después está como la segunda parte, ¿no? El poder de los museos de cambiar el mundo, que todavía lo hace como mucho más grande, ¿no? Y a mí me gustaría plantear si es cierto que los museos y el arte en particular tiene la capacidad de cambiar a las personas y de cambiar el mundo que los rodea. El ICOM lo ha enfocado desde tres lugares, desde tres puntos de mira. Uno es sobre la sostenibilidad. Lo que afirma el ICOM en la convocatoria es que los museos tienen potencial de hacer que podamos ser sociedades más sostenibles, y eso es una cosa de las que trataremos hoy. El otro punto de enfoque es los museos tienen el potencial de ser motores de innovación, especialmente desde los lugares, desde la digitalización, que es algo que constantemente estamos oyendo, y desde la accesibilidad, es decir, de hacer accesible la cultura. De esto Juan Alberto nos va a hablar bastante, a todas las personas, hacer la cultura a todas las personas. Y la tercera cuestión, que es la que más me atañe a mí, es el potencial que tienen los museos de construir comunidades a través de lo educativo. Comunidades que sean más comprometidas y también que sean más democráticas, que sean como, pues han venido a decir en los últimos años un gran número de autores, museos constituyentes, es decir, que constituyan nuevas realidades institucionales, ¿no? en las sociedades. Estas tres cosas son las que vamos a ir dando vueltas esta tarde, y quería añadir una cosa más. Durante las últimas semanas este museo está haciendo un estudio sobre, haciendo al público en general una serie de preguntas sobre estos temas de los que está tratando el ICOM,
Y la pregunta clave, que la que me quería quedar, es que una de las preguntas que se hacía al público era si los museos pueden contribuir a mejorar el mundo. Y me llama la atención un dato. Solamente 6 de cada 10 creen que sí, los museos son agentes que pueden cambiar el mundo. 40%, más del 40% de los visitantes del museo no piensan que el museo sea un agente de cambio. Bueno, ahí hay un debate, ¿no? Los museos pueden cambiar, no pueden cambiar. Esto es como lo del arte. El arte puede curar, el arte puede matar, ¿no? Esto es como lo del cuchillo de Doctor Zhivago, ¿no? Puede servir para untar mantequilla o puede servir para matar al vecino, ¿no? Bueno, pues de estas cosas a lo mejor es lo que me gustaría que habláramos esta tarde. Pero bueno, esto va de museos. Y lo primero que quiero hablar, que quiero que me contesten o que hablemos los invitados y yo, es sobre la idea que tienen de museos. Entonces, para ello voy a preguntar una pregunta muy sencilla, perdón, no tan sencilla, una pregunta nada sencilla, porque yo ni siquiera sé cómo contestarla, o por lo menos no sé cómo contestarla de una manera, digamos, coherente todos los días, ¿no? Y es, desde un punto de vista social, para vosotros, ¿qué es un museo? Soledad. Así. Toma ya. Toma. Bueno, yo antes de nada, ¿se me escucha? Sí, más o menos. Decir que yo trabajo, como ha apuntado Rufino, como conservadora jefe de TVA 21 y estaba pensando, y una de las cosas que la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, que tenemos el programa de exposiciones en el museo y que hacemos 2 exposiciones al año con artistas o con nuevos encargos que producimos, generalmente son proyectos que precisamente, y ahí es donde yo creo que es interesante, donde empieza la conversación, que son proyectos muy conectados con la justicia social y la justicia medioambiental. Siempre pensamos que el arte tiene un poder transformador, ¿no? Un poder de garante del cambio. Los artistas los vemos como personas que son capaces de leer la sociedad casi como antenas de nuestro tiempo, ¿no? En el sentido de que nos acercan a temas, a realidades que son complejas. Y cuando Rufino hablaba de la pregunta que lanzaba el ICOM sobre si los museos, el poder de los museos para cambiar el mundo, yo escribía instintivamente el poder del arte para cambiar el mundo. El arte que los museos albergan, pero no quiere decir que los museos respondan a la misma velocidad a los cambios que responde la propia práctica artística y la producción artística. Igual ese es uno de los primeros temas que tenemos que asumir, ¿no? Que hay una producción artística contemporánea que sí que está muy conectada con cierto tipo de dinámicas sociales, de transformación, de generación de nuevas narrativas, y que igual el museo responde más lento, ¿no? A esas propias necesidades que marca la sociedad. Dicho esto, yo creo que los museos tienen que acelerar en ese ritmo de respuesta, ¿no? Que no podemos responder o no podemos construir situaciones anquilosadas que perpetúan un sistema que sabemos que tiene peros, y que esos peros, el arte tiene un poder de transformación muy grande. Entonces, nosotros sí que invitamos, también desde la postura fácil de que somos una institución invitada, ¿no? Que muchas veces no tienes que cargar con el propio peso de la institución, con los procesos administrativos, ¿no? Con invitar a nuevas prácticas, a nuevas formas de relacionarnos con los museos y a nuevas formas de relacionarnos con las personas que visitan, ¿no? los museos, y transformar el tipo de actividades convirtiéndolas en actividades más vivas, ¿no? En espacios más dinámicos, que sean espacios de acogida, de una acogida diversa, que respondan a las necesidades ecológicas, de sostenibilidad, que lo aportaba, ¿no? A las necesidades de cuidados, que ahí está también la accesibilidad que se hablaba del ICOM, y cómo, que me ha gustado mucho, ¿no? Esas comunidades, cómo hacemos una comunidad constituyente. Cómo todas las que estamos hoy aquí, o todos los que estamos hoy aquí, nos sentimos parte de este proyecto museo y hacemos, ¿no? el museo de todos, que es el lema del museo. Cómo realmente podemos ese lema convertirlo en algo que sea real, en algo que sintamos que este proyecto es nuestro y que tenemos un derecho a opinar, a formar parte de él y a construirlo todos juntos. Eso para mí sería el punto de partida de esa reflexión, de la que yo tampoco tengo una respuesta, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que esta tarde vamos a hablar mucho de institucionalidad y de constitucionalidad, ¿no? Un poco ahora el debate dentro de los museos es si somos instituciones instituyentes o instituciones constituyentes, ¿no? Pero vamos a volver a la pregunta desde un punto de vista más empírico, sí. El caso de Alberto, ¿no? Desde Cultura en Vena, ese potencial de cambiar a las personas, de cambiar a las personas y por tanto al mundo es algo muy evidente. Pero a mí me gustaría que hablaras también de cómo vuestra acción, vuestro trabajo, no solamente cambia a las personas o ayuda a que las personas sanen, sino también modifican las propias institucionalidades de esas institucionalidades llamadas hospitales, ¿no? Sí. ¿Cómo modifica el hospital, ¿no? Bueno, primero de todo, gracias. Estoy encantado de estar aquí con Rufino, con Soledad y con todos vosotros y vosotras. Quería también hacer una puntualización para que veáis que puedo, desde dónde estoy hablando, ¿no? Yo soy arquitecto y llevo más de 20 años trabajando con museos, haciendo diseño de exposiciones, museografía, diseño de catálogos, todo lo que hay en este mundo, ¿no? de los museos y las exposiciones temporales. También nos dedicamos al comisariado musical, desde donde tratamos de establecer ciertos hilos conductores desde la música para que expliquen otras cosas. Os cuento esto porque vais a ver que tiene que ver con lo que voy a contar. Pero desde hace 12 años me dedico a impulsar proyectos que tienen que ver con las prácticas artísticas en el ámbito de la salud y siempre reivindicando un poder esencial que tienen estas prácticas artísticas para mejorar la vida de las personas, especialmente mejorar parámetros de salud de personas que están en un tratamiento médico dentro de los hospitales. En ese sentido, y por contestar a la pregunta de Rufino tan compleja, ¿no? de qué significa o qué puede ser un museo para mí, no voy a contestar desde el lado profesional, que uno ya tiene sus inercias, ¿no? Después de tantos años, y luego hablaremos porque yo creo que puede estar interesante también ver la visión que puedo tener como profesional del mundo de los museos. Pero desde el punto de vista de la Fundación Cultura en Vena que represento hoy, yo diría que los museos son un activo fundamental de salud pública. Y para explicarme voy a lanzaros una pregunta que me gustaría que contestarais simplemente levantando la mano. Imaginad que vais a vuestro médico de cabecera a una revisión rutinaria y os dice, bueno, quería comentarte que existe un medicamento que tomándolo tan solo una vez al mes durante 10 años vas a conseguir mejorar tu memoria en un 80%. Y además es un medicamento que no tiene ningún tipo de efecto secundario, más bien todo lo contrario, los efectos secundarios son muy positivos. ¿Vosotros qué diríais? ¿Os tomaríais esa pastilla que es inocua y que tiene esos efectos positivos que a nivel neurológico van a redundar en esa mejora al cabo de los 10 años de vuestra salud mental neurológica en un 80%? ¿La tomaríais? Bueno, pues esa pastilla existe, ¿no? Y precisamente no la producen las industrias farmacéuticas, sino los museos, los teatros, los auditorios. Y esto procede de una prescripción de un estudio científico que hizo The University College de Londres, que es un centro de referencia a nivel internacional que llevan investigando sobre los efectos de las prácticas artísticas en la salud de las personas. Es un estudio que después de 10 años de analizar los hábitos culturales de 3.500 personas frente a un grupo de control de 3.500 personas que no iban a ningún tipo de actividad cultural, llegaron a esa conclusión. Es decir, que aquellos que habían ido durante una vez al mes a hacer esta actividad habían conseguido tener una memoria un 80% mejor que los que no. Esto es parte de los estudios científicos que la Organización Mundial de la Salud presenta en el 2019, justo antes de la pandemia, que de repente desembarcan en Helsinki con ese documento que con infinidad de estudios científicos instan a los gobiernos de la región europea a introducir prácticas artísticas en sus políticas sanitarias, no solamente en temas de prevención y promoción de la salud, que ahora podemos hablar, ¿no? Pues de proyectos de Reino Unido y en Valencia, ¿no? La receta médica, la receta cultural y todo este tipo de cosas, sino también que ofrecen la cultura como un elemento que puede coadyuvar los tratamientos clínicos y convertirse en algo que pueda acompañar el tratamiento y la gestión de la salud. Entonces, desde ahí y desde muchísimas experiencias y estudios científicos, no solamente este que hace referencia a la OMS, podemos hablar de que hay un cambio de paradigma, como se viene diciendo ahora. Es verdad que estamos en un cambio de época donde se han acelerado muchísimas cosas y con respecto al papel o al rol de la cultura y en concreto de los museos que hablamos hoy, yo creo que empieza un viraje
hacia la responsabilidad que van a sentir las instituciones culturales sobre la salud de las personas, porque si conseguimos que las comunidades, los vecinos y los que vengan de más allá vengan a los museos o a los auditorios o a los teatros, pues vamos a mejorar y tener un impacto positivo en su salud y bienestar. Entonces, desde ahí, contestando la pregunta y llevándola al terreno, digamos, de lo que hoy me interesa hablar, que es cultura y salud, pues yo creo que los museos hoy pueden empezar una carrera hacia una conciencia de generadores de salud pública. Muchas gracias, Alberto. Bien, hay una cuestión ahora cuando estabas hablando, me estaba acordando de unas declaraciones de Victoria Holdon, que es la directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ¿no? Sí, que decía que su referente para ella como museo, para crear su museo, su referente principal eran los hospitales, ¿no? Como espacios de cura, ¿no? En sí mismo, ¿no? Bueno, decía los hospitales, las escuelas y los estudios de los pintores, ¿no? Esas tres cosas. Pero me llama mucha atención esto de los hospitales como una referencia para la creación de un museo de cero. Volviendo a lo de las institucionalidades y tal que hablábamos antes, hay una cuestión que ahora estabas apuntando, que has un poco indicado, es de que si los museos en sí mismos, como museos, son agentes de cambio o lo que cambia son las obras de arte, las creaciones artísticas. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, de que y tú también, ¿no? que el arte es un agente que puede cambiar, que puede hacer, bueno, puede en cierta manera curar a las personas o mejorar su salud mental o su salud física, su bienestar en general, ¿no? Pero yo creo que también como instituciones los museos están demostrando que pueden ser también lugares de cambio, ¿no? Y eso se ha visto muy claramente en todo el movimiento a raíz del asesinato, de la muerte de George Floyd en Estados Unidos, que de repente los museos se convirtieron como en lugares en los que se empezó a debatir el cambio. Y antes de eso, que es una cosa que como siempre el foco lo ponemos en lo anglosajón y tal, un poco antes, un año así, pasó en Chile con las movidas, los levantamientos sociales en Chile, con la quema del Museo Violeta Parra 2 veces y con la apertura de los museos como lugares de acogida para proteger a la gente que se estaba manifestando contra el poder, ¿no? Entonces, sí, es cierto que todo lo de salud está también, pero yo creo que también, en cierta manera, ¿creéis que el museo también es un agente político o puede ser un agente político? No solamente algo que cure a las personas, sino que también, de cierta manera, cure a la sociedad o la haga distinta, lo haga evolucionar a las propias sociedades. Y no hablo como arte, sino como institución museo. Yo, bueno, iba a decir, ¿no? Yo creo que a veces a los museos se les exigen demasiadas cosas, ¿no? Es verdad que hemos vivido un momento de una burbuja cultural donde los museos eran hacedores de proyectos más allá de su papel fundamental de conservación de su patrimonio, de reflexión científica sobre el mismo, ¿no? Pues hacían proyectos que ya seguramente no vamos a volver a ver, que seguramente se alejaban un poco de ciertas funciones por ese ánimo quizá de buscar que las exposiciones temporales recogieran el máximo número de público posible, batir un récord con respecto a la exposición anterior, ¿no? Esos objetivos quizá cuantitativos pues alejaban un poco de ciertas funciones. Cuando digo que al museo se le exige demasiada responsabilidad, yo que conozco bien a algunos de ellos, que hacen un papel magnífico, ¿no? en lo que es intrínsecamente la conservación de su patrimonio, la difusión, la educación, que es una pata fundamental, yo creo que exigirles responsabilidades puede ser demasiado. A quien sí se debe de exigir responsabilidades, por supuesto, es a los agentes públicos que se dedican a la educación, que es el gran eslabón necesario para que el papel de los museos siga siendo activo y se abra a más territorios, ¿no? Se abra a más caladeros posibles para recoger nuevos públicos, que yo creo que es lo que hace falta en los museos, en los teatros, en los auditorios, ¿no? Empezar a incentivar ese uso de la cultura a otro tipo de población, ¿no? Y en ese sentido yo quería quitar presión, a lo mejor,
a que los museos tengan que hacer todavía un doble salto mortal, ¿no? Cuando ya las actividades que se vienen haciendo, y esta casa es un ejemplo, ¿no? de una magnífica colección que se conserva, que se estudia, que se hacen reflexiones científicas y publicaciones, que tiene, y no es porque estés tú aquí, un departamento de educación que es referencia a nivel nacional, ¿no? Como ejemplo de cómo hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, evidentemente tiene una connotación de agente político, pero que yo no se la daría, que a lo mejor es algo implícito y que es el resto de elementos de la sociedad, por supuesto el tercer sector, por supuesto instituciones públicas y privadas, la que deben reforzar esa fuente de poder, pero no tanto ejercerla, ¿no? Desde el propio museo. O sea, creo que es una forma diferente de... O sea, estoy de acuerdo en el sentido de que no podemos poner la responsabilidad en los museos y que muchas veces se exige mucho, ¿no? Sobre todo cuando hablamos a nivel de producción de actividades, con una reducción implícita de plantillas y de presupuestos, que crean unas situaciones y unas tensiones dentro de las propias instituciones, que cuando hablamos de cuidados al exterior también creo que se debería hablar de cuidados al interior, que son uno de los grandes debates que muchas veces se ocultan, ¿no? Cuando hablamos de la institución museo. Pero sí que creo que a pesar de que hay una responsabilidad implícita a nivel de generación de narrativas, de revisión de patrimonios, porque una cosa es conservar, una cosa es cuidar, que eso es una labor que es obvia, ¿no? y que es parte de la institución museo, pero sí que creo que cómo se presentan las cosas, qué tipo de públicos, o sea, y la educación funciona también, pero que el museo tiene que generar dinámicas de apertura, dinámicas de nuevas lecturas, ser capaz de acoger diferentes voces, diferentes públicos, cuestionarse a sí mismo como institución, ¿no? Porque muchas veces nosotros incluso desde la propia fundación decimos, vale, nosotros hablamos de que tenemos que integrar otras voces, tenemos que integrar otros colectivos, tenemos que integrar a otras personas, pero resulta que lo hacemos un grupo de empleados que somos blancos europeos de un determinado estrato social y con una determinada formación. Entonces, es cómo nos hacemos girar a nosotras mismas para ser capaces de ejercer esa responsabilidad con cierta generosidad. Y dices, no es como... Y claro, y dices, ¿qué estás diciendo? Dejar tu puesto para cedérselo a otra persona para que venga otra lectura y entonces tú al final estás... O sea, tenemos que encontrar unos espacios de diálogo. Y creo que ahí entiendo la no responsabilidad, porque yo también estoy de acuerdo que no se puede tensar la cuerda en sentido productividad, pero sí que tenemos que cuestionar la institución como agente político y como representante de una sociedad, y que esa sociedad, o sea, y que tenemos que ser conscientes muchas veces de los privilegios implícitos a una institución museo. Entonces, ¿cómo cuestionamos eso y cómo creamos un espacio que sea más abierto, más justo, más dialogante, más cuidadoso? Eso es lo que para mí es la responsabilidad política del museo, ¿no? Y otras lecturas, o sea, las colecciones, que a mí eso es una cosa que me fascina sobre trabajar en una colección y trabajar con una colección, ¿no? Que es la del museo. Las colecciones no son inertes, o sea, no es una narrativa lineal, ¿no? O sea, depende de cómo establezcas las conexiones, depende de cómo las cuentes, estás dando cabida a unas personas, a otras, a un relato o a otro. Por eso es muy difícil eliminar o sea, como intentar quitar peso político, y político sé que es una palabra que siempre hay que agarrarla con pinzas porque está muy connotada y está muy maleada, pero hay que ser conscientes, o sea, no podemos olvidarnos de la responsabilidad que tenemos a la hora de generar narrativas desde un museo, y que cómo se cuentan las cosas favorecen a la construcción de un relato o de otro, y que esa es una responsabilidad muy grande. Entonces, para mí eso es algo que es el papel político, y que muchas veces... Estoy de acuerdo que eso es necesario, el revisitar la colección y contarla con perspectivas de género, cuestiones de poscolonialismo, lo que sea, pero creo yo que normalmente eso son respuestas a ciertas demandas de la sociedad. Que yo sepa, no ha habido un adelantamiento por parte de los museos en general para resolver ciertas cosas per se, sino porque había una demanda que venía de la sociedad, ¿no? Una carencia también. Yo, cuando estáis antes hablando sobre lo educativo y tal, yo me acuerdo de una cuestión que ocurrió a finales de los 80 en Nueva York. En la ciudad de Nueva York, el currículum escolar
se quedó totalmente privado de las áreas que tienen que ver con el arte. Se desapareció. Algo muy parecido a lo que estamos viviendo en este país, que progresivamente las artes, desde la música, las artes plásticas, etcétera, etcétera, desaparecen del currículum escolar. Entonces pasó una cosa, es que muchos padres que querían que sus hijos siguieran teniendo un acceso a lo humanístico, a la cultura y tal, empezó a reclamar en las bibliotecas en particular, ¿no? Y las bibliotecas empezaron a militar en la creación de acciones para acercar la cultura a la gente, y enseguida se apuntaron los museos. De ahí ese crecimiento tan bestial que tienen los departamentos de educación de los grandes museos neoyorquinos, que de repente son departamentos que son como factorías, que aquí no podemos ni llegar al 5% de lo que son, porque la propia sociedad demandó de un agente social, en este caso de los museos, algo que no estaba dando otro agente social, que en este caso era la escuela, el sistema educativo en general, ¿no? Yo creo que sí tenemos una responsabilidad, o sea, tenemos la responsabilidad de hacer algo. Somos parte del procomún y tenemos unas obligaciones con el resto de la sociedad y tenemos que ser activos. No podemos esperar a que las cosas hayan ardido del todo o que verdaderamente hay una demanda, porque muchas veces la propia sociedad le cuesta verbalizar cuál es esa demanda. En el caso de lo que estaba comentando de Nueva York era muy obvio, pero muchas veces sabemos que falta algo, pero no sabemos qué es, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que ayudar a entender qué es lo que nos hace falta. Y respecto a lo que tú estabas hablando de la obligatoriedad, tenemos una responsabilidad no solamente con ser más accesibles o con fomentar el museo como un espacio de cura, sino también tenemos la obligación de renovar el discurso de los museos, los grandes discursos de los museos, lo que yo llamo los grandes relatos. Los grandes relatos, el gran relato de este museo es el gran relato de la burguesía centroeuropea, el gran relato del Museo del Prado es el gran relato del gran imperio español, todos tenemos un gran relato y olvidamos muchas veces los pequeños relatos, los relatos medianos, ¿no? Esos relatos que vienen de otros lugares, desde otras etnias, de otras razas, desde otras sexualidades, desde otros sitios, pero también las pequeñas historias, las microhistorias que vienen de las personas que son nuestros visitantes. Es alucinante que los museos son espacios de memoria, que no guardan memoria de la experiencia de la gente, de lo que vive la gente en el museo, ¿no? Respecto a todo esto que estábamos hablando, yo creo que todos los tres pensamos que, bueno, que de alguna manera que los museos, por lo menos el arte, puede ser un agente que ayuda a cambiar, ¿no?, las cosas, ¿no? Desde lo educativo, que yo soy pedagogo para mal de la sociedad, lo tengo clarísimo. O sea, la educación puede actuar desde la formación y desde la transformación, y yo siempre me muevo más desde lo transformativo, ¿no? Yo creo que también el museo se puede mover desde ese lugar de transformación, ¿no? Sí, ahora os voy a pedir otra cosa también más difícil que os he pedido antes, ¿no? Que os he pedido que me dijerais desde lo social cómo pensáis, qué es para vosotros un museo. Yo os pediría una cosa, en el futuro, si pensamos en un museo del futuro, ¿qué sería diferente en ese museo del futuro al museo de ahora? ¿Qué cosas habría diferentes en ese museo? Tú... Bueno, directamente yo imagino que puede haber proyectos que hagan de catéter precisamente entre las grandes instituciones, los espacios físicos donde se mueven y ciertas comunidades a las que habitualmente no llega. Yo creo que la endogamia de la cultura, que es algo interesante y es algo recurrente desde los inicios de la historia de la humanidad, debería de saltarse su propio sector y alcanzar otros nuevos, ¿no? A lo mejor es un poco una obsesión que ya he repetido anteriormente, ¿no? Pero yo imagino un museo en el futuro donde pueda esas colecciones llegar de alguna manera a lugares insospechados.
Y vuelvo a lo que estaba comentando antes, ¿no? Nosotros acercamos, voy a poner un ejemplo, ¿no? La primera exposición que concebimos es titulada Goya en un hospital, parte de fondos del Museo del Prado. Precisamente elegimos Goya por ser un maestro contemporáneo, y elegimos precisamente el encargo que le hizo el rey para que hiciera asuntos jocosos y agradables para hacer los tapices, los cartones para los tapices, ¿no? Son asuntos que son escenas costumbristas, aparentemente alegres y adecuadas para todos los públicos. Es verdad que luego, como siempre hace Goya, pues hay una serie de capas de significado complejas que nos permiten hablar de cosas complejas para precisamente acercarnos a los hospitales. Pues este contenido, que está en el Museo del Prado con unas características determinadas, lo hemos revisitado desde otro lugar. Hemos creado una serie de textos asociados a cada una de las obras. Siempre ponemos, por supuesto, el código QR para ver la versión académica o historiográfica que dice el Prado en su web, pero tratamos de analizar o hacer una lectura de la obra para que pueda servir para que nuevos públicos en hospitales o comunidades rurales puedan hacer lecturas y conexiones no académicas, no historiográficas, que si quieren pueden hacerlo, pero sí que permitan abrir un discurso que tenga que ver con sus emociones, con los retos, con la contradicción, con el humor, con ciertos arquetipos, ¿no? que se encuentra el alma humana cuando atraviesa por lugares como los hospitales, ¿no? Entonces, ese hospital, ese Museo del Futuro, para mí tiene que tener una red importantísima, mucho más allá del sector cultural, porque creo sinceramente que la cultura está iniciando un proceso de transformación, al margen, digamos, de que ya sabemos que la cultura es como de las pocas cosas por las que vale la pena vivir, ¿no? Y además de las consideraciones propiamente culturales, se abre un abanico enorme relacionado con salud, insisto, y con bienestar, y hay un potencial enorme para colonizar ciertos sectores donde la cultura puede tener cabida y, por supuesto, un crecimiento artístico y profesional para todos los que participan en el sector cultural, mediadores culturales, músicos, etcétera, etcétera. Entonces imagino ese museo en red, generador de alianzas, despojarle de ciertas responsabilidades, ¿no? Como decía antes, no de lectura, porque estoy totalmente de acuerdo que hay que repensar la colección, presentarla de otra manera, cambiar muchas de las cartelas que vemos asociadas a ciertos cuadros que a lo mejor repiten ciertos estereotipos, ¿no? que conviene revisar, pero creo que debe ser un museo que trabaje con alianzas de todo tipo, ¿no? y para llegar a otros ámbitos que no sean estrictamente el cultural. Creo que construir... ¡Ay! ¿Dónde te has ido ahora? Construir sobre esas alianzas, ¿no? Porque no podemos, cuando salimos del museo y tejemos redes, no podemos olvidarnos que sigue existiendo este edificio y como que que ese diálogo que sale fuera o ese proyecto, ¿no? que llega a lugares a los que no es posible acceder o que no es posible estar en el museo, ¿no? que es lo que hablábamos el otro día, ayer cuando nos encontrábamos para preparar la conversación, ¿no? Que esa persona que ha recibido o que ha disfrutado del arte cuando estaba en el hospital sienta que luego está en su casa y puede volver y este museo le va a acoger y va a responder a esas mismas necesidades. O sea que para mí es muy importante que pensemos cómo transformar estos espacios, que muchas veces, y hablábamos con Juan Ángel, que había estado haciendo una revisión también de las personas que entran al museo, ¿no? Desde un público turista, un público que viene de determinados barrios de Madrid, y dices, ¿por qué no llegan los otros barrios de Madrid al Museo Thyssen? ¿Qué es la diferencia entre un barrio y otro? Pues, ¿cómo rompemos esas barreras para que todo el mundo se sienta invitado e invitada a venir? Hay una barrera que es obvia, que es la entrada, que ahí entraríamos ya en cómo se gestionan los ingresos, no ingresos, cómo se puede hacer más accesible o menos. Pero sí que es cierto que tenemos que generar un espacio en el que no... O sea, que hay muchas veces que romper la entrada, ¿no? El entrar a un museo es una barrera. Y yo... lo pienso mucho, ¿no? en el Museo Thyssen. Ahora nos miro a nosotras y digo, bueno, es un público variado, son diferentes segmentos de edad, o sea, pero ¿cómo podemos romper más eso, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir realmente espacios de acogida y espacios en los que esos debates que se pueden producir en el exterior a través de esas comunidades, esas redes, cómo invitamos a esas comunidades a venir al museo, ¿no? y a disfrutar también de este espacio que es público, porque al final no nos tenemos que olvidar que los museos son de todos, son instituciones públicas y es un espacio para... Yo creo que
que como todo proceso educativo, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando, son procesos de largo recorrido, esto es de largo plazo, no es... Yo sí me pongo a mirar hace pues 30 años cuando yo empecé a trabajar en este ámbito, ahora ha habido cambios, o sea, se acerca otro tipo de gente que a la que se acercaba cuando yo empecé a trabajar en esto, ¿no? Queda mucho por hacer, pero yo creo que va cambiando, o sea, yo creo que estamos en un proceso de cambio que no va a ser inmediato, o sea, esto es como las revoluciones pueden ser por inmersión o por permeabilidad, en este caso es una cuestión de permeabilidad, es cuestión de ir calando en la sociedad. Yo ahora veo un público distinto al que yo veía antes, con unos intereses distintos y con una manera de acercarse al museo de una manera distinta. Es cierto que los museos no son lugares hospitalarios y los currículum ocultos de los museos son, bueno, el currículum oculto que hay en un museo es muy fuerte. Nosotros cuando trabajamos en el ámbito social, en educación social, y viene gente en situación de calle con los que trabajamos habitualmente y entran a esa puerta de ese museo y ven ese hall, esos mármoles y ese estuco y esos cuadros de macarrón, pues imaginaros lo que les sale a las personas que llegan a esa situación, pues les sale darse la vuelta directamente, porque el currículum está diciendo, date la vuelta, no entres aquí, que este no es tu lugar, ¿no? Pero yo creo que eso es una cosa que está cambiando, cada vez. A mí lo que me da miedo de todo esto, y a lo mejor ahora me voy a poner un poco más en apariencia conservador, es si no, también estamos corriendo el peligro de banalizar el arte y de convertirlo en algo banal, o sea, en no tener en cuenta también su componente académico, ¿no? Su componente, digamos, más formal, ¿no? No sé cómo lo veis. Sí, bueno, la apertura esta que estamos hablando, hacer muy accesible a la sociedad todo esto, significa también que tenéis que ir amoldando el discurso, el relato, la narración, y eso puede llevar a que tú lo que hagas es licuar tanto ese discurso que lo hagas banal y lo hagas sin ninguna rigurosidad, ¿no? No sé si me estoy explicando. Bueno, eso tiene que ver con el ADN de los museos, ¿no? Eso lo hará quien sea banal, ¿no? Yo creo que ciertas instituciones, claro, estamos hablando también de museos, precisamente estamos aquí en esta calle y en esta plaza y en esta zona donde hay instituciones de una solidez, una solvencia indiscutible y que tiene un ADN que creo que por muy mal que lo pudiera llegar a hacer en un momento puntual, nunca llegaría a una banalidad. Pero por eso, volviendo, ¿no?, a lo de corresponsabilizar esos pasos nuevos que exceden los propósitos estrictos, y no con eso quiero decir que soy muy conservador, pero todos esos pasos, si se comparten y el museo se hace corresponsable de ellos con la sociedad, yo creo que ese riesgo pues se comparte y no tiene por qué existir, habiendo cabezas solventes como las que hay en estas instituciones. El otro día teníamos una conversación, nosotros como parte de la programación de TVA 21 tenemos una plataforma digital que es el Stage y en ella presentamos nuevos encargos a artistas de formato digital y con una serie de materiales contextuales que son pues un podcast, una conversación y hablando con una de las personas que se encargaba de hacer uno de estos programas de radio asociados a las obras, yo le decía: tienes que tener en cuenta que el podcast es la parte más accesible, que tenemos gente que solo escucha los podcasts y no ve las obras. Y él me decía un poco esta pregunta, me decía: ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que tengo que rebajar mi nivel? Y yo decía, pero que no te estoy pidiendo eso, que simplemente te estoy pidiendo que pienses que igual hay gente, o sea, que ahí es donde entra el debate, ¿no? ¿Qué es accesibilidad? Accesibilidad es asumir que igual hay alguien que no sabe de lo que le estás hablando. Eso no quiere decir que trates a esa persona como si no pudiera saber o si no tuviera, o sea, como, ¿no?, si necesitara reducir el lenguaje tanto que pierde contenido. Es simplemente pensar cómo cuentas las cosas dando un contexto. Y eso era un poco la respuesta, ¿no? Y me decía, esta persona tiene un programa en Radio Nacional y me decía: yo siempre pienso que la gente sabe lo mismo que yo.
Y yo le decía, digo, sí, pero no. Digo, porque nosotros, pues, por ejemplo, en estas series hemos hecho podcast sobre la guerra de Vietnam. No tienes que asumir que todo el mundo sabe por qué, cuándo y dónde empezó la guerra de Vietnam, sino que dale un poco de contexto para que tú puedas entrar en eso. Pues igual es eso lo que es la accesibilidad, ¿no? El no asumir que todo el mundo sabe lo que es el hiperrealismo y empezar a hablar desde ahí, pero sí seguir desarrollando discursos, porque también eso es la propia, o sea, volviendo a, es que a mí me encanta la palabra responsabilidad, yo haría responsable a todo el mundo de algo, pero asumiendo la propia responsabilidad del museo, ¿no? Es decir, tienes que generar un discurso que genere o que provoque preguntas y interés, y que al mismo tiempo haga cuestionarse y invite a un desarrollo intelectual. No solamente puedes proveer contenidos de una manera consumista, porque eso entonces también creo que se rompe un poco lo que es el significado. Ahí también está el tema de la multiplicidad de discursos, o sea, ya no solamente es los enfoques, sino también los niveles. Es decir, a mí una cosa que me apasiona desde el punto de vista educativo un museo es que es un ecosistema educativo súper complejo, mucho más complejo que una escuela en el que también he vivido. Claro, porque en la escuela pues tienes chavales de tercero de primaria y sabes la edad que tienen y, bueno, más o menos el nivel sociocultural por el barrio en el que estás. Bueno, tienes unos parámetros muy limitados. Aquí no, aquí estás haciendo educación para personas que tienen 3 carreras y educación para personas que no saben leer y escribir. Es decir, por eso es tan apasionante de lo educativo un museo, ¿no? Pero claro, el museo también tiene la responsabilidad de llegar a todos. Entonces, pero al mismo tiempo es complejísimo, o sea, si a la multiplicidad de enfoques, de narrativas que tú incorporas, tienes que también de niveles de narración, o sea, tienes que añadir un montón de niveles de narración, la cosa se hace súper compleja, ¿no? Quería volver al tema también que estábamos antes hablando, o que creo que has apuntado tú, no sé quién de los dos ahora mismo, del llegar a las personas. Los museos hemos vivido siempre muy centrados en lo local, es decir, en llegar al entorno más inmediato, al vecindario, digamos, al que, según un estudio de la Universidad de Colonia, decía, al que está a menos de una hora al público que vive a menos de una hora de donde está el museo. Pero claro, con todo esto de la digitalización y de lo digital y tal, bueno, en Stake tienes una experiencia de eso muy interesante, todo esto ha cambiado. Ahora los museos no son solamente, nos tenemos que enfocar a lo local, a lo que está cercano a nosotros, al vecindario, sino también a lo más lejano, ¿no? Esa idea del museo local, ¿no? Que es local y global al mismo tiempo, ¿no? Todo este tipo también es otra variable más que todavía hace más complejo, ¿no? O sea, ya no es solamente el relacionarme, el crear la comunidad del entorno, que por otro lado un museo como este lo tiene fatal, porque aquí la comunidad más cercana que tiene es el Congreso de los Diputados, o sea, poco vecindario hay, ¿no? Que eso es lo que, vamos, que siempre digo, ¿no? ¿Cómo veis esa capacidad de poder crear una comunidad no vinculada desde lo físico al propio espacio museo? O sea, ¿es fácil para vosotros? ¿Creéis que es fácil? Bueno, hombre, ¿no es? ¿Cómo se podría...? Hay una parte digital que Soledad sabe mucho. Yo puedo hablar de la experiencia analógica de acercar y asistir con los contenidos de la exposición de Goya a comunidades rurales en riesgo de despoblación. Pues por poner un ejemplo, pues el verano pasado esa exposición estuvo recorriendo de la mano de varios mediadores culturales pues, pueblitos de menos de 150 habitantes en Teruel, en Zaragoza, en Huesca. Por ser el año Goya el año pasado, pues había esa pertinencia, ¿no? Y de repente pues compruebas cómo el hacer una exposición, en este caso era Goya, pero podría ser cualquiera otra de las que tenemos, pues generan estas comunidades un punto de encuentro que ya es mucho, parece mentira, pero estamos hablando de comunidades donde no hay una panadería, donde no hay una tienda y donde la gente sale a su huerto, pero no socializa demasiado, ¿no? Pues aquí el efecto que tenía una parte de una colección de un museo importante era ese, precisamente, el que la gente saliera de sus casas
que de repente pudieran leer las obras desde un punto de vista, insisto, no académico, pero que les permitía conectar con sus vivencias. Y pongo un ejemplo, ¿no? Eso lo podéis ver, además hay un documental muy bonito que hemos sacado estos días, que está en nuestro canal de YouTube, dentro del programa de arte ambulatorio en pueblos, y aparecen personas que ven la era de Goya y empiezan a recordar cuestiones de su experiencia en la era, ¿no? Y el mediador ahí, precisamente, como buen mediador, más que lanzar un discurso, va tirando del hilo con preguntas, ¿no? Y ahí de repente tenemos a una persona que no se había confrontado jamás, como lo veréis en el documental, con obras de Goya, y que de repente le permiten emocionarse y acercarse de una manera diferente, que no sabemos si tendrá consecuencias, esperemos que sí, pero en aquel momento ya supuso, por lo menos, pues un punto a favor de luchar contra las soledades no deseadas que se producen en estas pequeñas localidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacer esa función, que luego habría que ver quién la tiene que hacer, si es el museo el que tiene que llegar a esos pueblos, que me parece ya lo que os faltaba, ¿no? O estas redes que hablaba antes, ¿no? Que permitan llevar las colecciones desde otros lugares, explicadas de otra manera, para que esos relatos sirvan para conectar con ciertas personas a objetos de arte que les pueden servir. Siguiendo un poco, o sea, con la idea de local y pensando en cómo puede llegar, ¿no? Cómo podemos hacer proyectos que estén situados en un contexto, ¿no? Que respondan a un lugar, pero que al mismo tiempo tengan una vigencia, o sea, que tengan un valor internacional, esta idea del local. Nosotros desde la Fundación trabajamos mucho con esa idea, ¿no? De cómo podemos producir un arte o invitar a artistas de diferentes geografías, de diferentes lugares del mundo, ¿no? Para que a través de esas prácticas artísticas conocer la realidad, conectar con las comunidades y cómo esas comunidades luego ese trabajo tan enraizado se puede traducir en una exposición, en la presentación de un proyecto, con lo cual eso lo hemos estado haciendo a lo largo de 20 años, en los últimos 2 años también con la pandemia mucho más digitalmente, y es posible generar comunidades. Nosotros parte de los proyectos que hemos desarrollado en la página web, por ejemplo, son con comunidades muy pequeñas en Chile, con comunidades muy pequeñas al lado de Burgos, y son comunidades con las que tenemos una relación continua y desarrollamos conversaciones continuas. También lo hacemos por ejemplo, con el proyecto que tenemos en Venecia, que tenemos un espacio y que trabajamos con las diferentes comunidades, así que eso lo hacemos. Pero a mí eso también, esa contradicción que implica lo local, ¿no? De ser globales al mismo tiempo que locales, cuando estamos hablando de una emergencia climática, ¿no? Y que muchas veces es fruto de un modelo que viene mucho del modelo de la Bienal de los años 90, ¿no? Como que seguimos heredando, pero intentamos ser prácticamente situados, pero ya no viajamos, pero seguimos viajando porque hacemos con comunidades que están muy lejos y compensamos el carbono, ¿no? También el modelo de exposiciones con grandes movimientos de obra de arte, yo creo que es algo que también tendrá que cuestionar ese modelo del futuro, ¿no? Que lo vemos ahora con la subida de los precios de los combustibles, los problemas que que la guerra en Ucrania está haciendo evidente un problema que sabíamos que existía, ¿no? Entonces, a mí ese debate también me parece interesante, y no tengo respuesta, porque nosotros nos movemos en esa contradicción todo el rato, es decir, sí, es cierto, tenemos que reducir porque la huella de carbono, tenemos que hacer un museo más sostenible, un proyecto más sostenible, al mismo tiempo seguimos viajando, no íbamos a viajar tanto, pero volvemos a viajar, traemos obras de arte, ¿no? Que eso también es algo que vamos a tener que tener en cuenta y posiblemente eso, el modelo que tú planteas, ¿no? Como que es un modelo en el que no viaja un Goya con un camión exclusivo, un convoy de seguridad, sino que viaja esa reproducción, ¿no? Que son posiblemente los modelos del... Mira, otra contradicción, hace poco estaban hablando precisamente de esas exposiciones inmersivas virtuales, ¿no? Y decían, no, es que esto va a ayudar mucho a evitar la huella de carbono. Y entonces, claro, el análisis que hacía un experto en economía circular dice, sí, no viajarán las obras en los camiones de transporte de obras de arte, pero producir esto es la huella de carbono multiplica por 100 el que había viajado un camión con 10 obras a una ciudad del centro de Europa. O
O sea, que cuida también con estas cosas, que muchas veces nos venden ciertas cosas como panaceas que después no lo son para nada. Me interesa mucho esto que estábamos hablando ahora sobre esto, ¿no? La paradoja que es porque venimos de eso, de unas dinámicas de los años 90, especialmente, principios de este milenio, de grandes exposiciones, de movimiento constante de obras, que estaban dañando a la obra, cada vez es más difícil mover obra, y eso es una realidad, se estaba dañando a la obra en muchos casos, pero además estábamos entrando en unas dinámicas de producción de carbono desaforadas, ¿no? para crear estas grandes exposiciones, o las bienales, ¿no? Que eran unas cosas de la fungibilidad máxima, ¿no? Entonces era una exposición que fungía y de repente se quedaban montones de basura y tal que había producido todo eso, ¿no? En esta línea, y volviendo también al tema de esto, ¿no? de la sostenibilidad, pero también de los grandes relatos y de ¿qué creéis vosotros que un museo, o en el futuro los museos van a tener que desprenderse para ser pertinentes para la sociedad en la que nos va a tocar vivir en los próximos años? A lo mejor tenemos que prescindir de ciertas dinámicas de producción, por ejemplo, cultural, de exposiciones, ¿no? Ir a más estructuras de economía social y de circuito corto de producción. A lo mejor tenemos que ir a lo que tú decías antes, a reducir o a evitar ese endiosamiento que tenemos muchas veces en las instituciones culturales y bajarnos un poco del pedestal para no estar dando todos los días evangelizaciones al resto de la humanidad, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Qué cosas creéis que los museos tenemos que renunciar en el futuro para ser pertinentes en la sociedad, en esta sociedad de crisis en la que estamos? En poco tiempo se han visto movimientos, ¿no? Como decía antes, a lo mejor hace 10 años, 15 había, por llamarlo de alguna forma, una burbuja cultural en muchos aspectos que hacía que los museos pues, buscaran exposiciones antológicas complejísimas, costosísimas, con infinidad de correos, con costes elevadísimos de seguro, etc. Y luego de repente se ha visto que se pueden conseguir magníficas exposiciones con relecturas de la propia colección, ¿no? Y que de repente sacar del fondo de los almacenes ciertas obras hilvanadas por un comisariado inteligente pues puede convertir una exposición en algo de impacto incluso en cuanto a cifras, ¿no? Yo recuerdo en el Prado, por comparar algo, pues la exposición del Bosco, que la diseñamos nosotros, versus la exposición de la Belleza Encerrada o la del centenario del Museo del Prado, que eran estas dos segundas exposiciones eran a partir de fondos propios, ¿no? Con una lectura muy particular y muy inteligente a nivel de comisariado, y al final el resultado pues es comparable, me refiero, en cuanto a impacto y en cuanto a valor, pues me atrevería a decir que a lo mejor aporta mucho más este tipo de segundas exposiciones, ¿no? En ese sentido, yo creo que está habiendo una evolución enorme y los museos parece que estáis también virando un poco ese propósito de excelencia sumado a la originalidad y a tratar de dar ese salto mortal versus algo más razonable y con una riqueza de mirada, ¿no? de ordenación de esa colección o de esos contenidos, aportando otros mensajes necesarios. A mí en este sentido, por ejemplo, pues el cambio del tipo de exposiciones, ¿no? Ya, aparte de que ahora mismo, yo por ejemplo antes trabajaba en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, justo cuando se empezó a hacer el cambio en ese paradigma, ¿no? de las grandes exposiciones, también coincide con una reducción drástica de presupuestos y hace que ya no se puedan hacer. O sea que y por ejemplo de ahí surgieron iniciativas que yo creo que son muy interesantes, pues desde la copropiedad de obras de arte, es decir, con diferentes instituciones que pueden tener una línea común, el poseer una obra en común, dices, ¿por qué la tengo que tener yo y no la puedo compartir con otros museos? Y son obras que muchísimas veces están expuestas una vez cada 10 años o una vez cada... O sea, si los fondos de las colecciones no rotan tanto como para necesitar poseerlas yo solo, ¿no? O también esta idea de las exposiciones en red, ¿no? El utilizar fondos de otras propias colecciones. Piensas en pues, lo que comentabas antes, el Paseo del Prado. Si las colecciones se compartieran, se podrían hacer exposiciones con cruzar una acera
que dices, bueno, pues cambian y hacen unas relecturas que son realmente interesantes y también transgreden un poco esa idea de institución hermética, ¿no? Y esas yo creo que son fórmulas que hay que explorarlas. También muchas veces el tipo de producción de conocimiento, ¿no? Que cuando pensamos en los grandes iconos, por ejemplo hay Fernando Domínguez, que es un catedrático que está en Estados Unidos, él ha estado estudiando el valor de los objetos, ¿no? Y lo que cuesta muchas veces que un objeto sea un objeto como tal. Por ejemplo, pues la Mona Lisa, la cantidad de seguridad, de gestión, de tratamientos, ¿no? La Mona Lisa, si la Mona Lisa no se invirtiera en ella, no sería la Mona Lisa, sería otra cosa porque se hubiera... Entonces, también tenemos que replantearnos la durabilidad de esos iconos, ¿no? O sea, el asumir que el detener el tiempo en una obra maestra implica, es una intervención activa, que eso también conecta con temas interesantes, ¿no? En relación a la naturaleza, que muchas veces, ¿no? Decimos intervenir en una naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son todo temas que es eso, que implican el exponerse y el repensarse desde los cimientos, ¿no? Y respecto a las narrativas, o mejor dicho, porque estábamos hablando ahora de una cuestión que era el tema de la red, ¿no? De la red, del compartir y tal, pero más desde esta idea que muchas veces el propio museo alimenta de ser el único irradiador de la verdad o del discurso único. ¿Pensáis que el museo tiene que empezar a hacer un poco de espacio para poder tener sentido esta idea del museo más horizontal, ¿no? Lo de las 3 H, ¿no? El museo como más horizontal, más hospitalario, estas cosas, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? De alguna manera ya está pasando, ¿no? Digamos que, y vuelve a ser esto un ejemplo, ¿no? El concurso este que hacéis, por ejemplo, que siempre hay una participación muy brillante, que se hacen revisitas desde artistas que vuelven a repintar con otros códigos y no sé cómo se llama el concurso, uno que sacáis vosotros que es muy brillante normalmente la participación. Versión a Thyssen, ¿no? Pues es un ejemplo de despojaros un poquito de responsabilidad y dejar hacer al de enfrente, ¿no? Siempre estáis guiando, ¿no? Y poniendo ciertos marcos y yo creo que esa política es muy interesante, ¿no? El abrir las puertas, crear canales, comisariarlos de alguna forma, ordenarlos, ¿no? Porque tenéis la legitimidad del conocimiento y de la conservación de la colección, pero ahí se abren debates públicos que vienen de otros sectores que yo creo que son interesantísimos, ¿no? Para despojaros de cierta responsabilidad y hacer esa apertura a nuevos públicos. Yo hablaría también de una H que es la H de humildad, sí, ¿no? De la tercera H, que es el asumir que la verdad no existe. O sea, la verdad no existe, la verdad es tan absoluta y viene tan, o sea, es de una concepción tan occidental, ¿no? Es decir, hay una historia que es la verdadera. La historia hay que asumir que generalmente la escriben los que tuvieron el poder de escribirla. Entonces, yo sí que creo que ha llegado el momento de hacer revisiones de las lecturas, o sea, revisiones de los grandes relatos, de las grandes narrativas, y hay que abrir esos canales. También esos canales, o sea, y ahí no voy a ser demagógica en el sentido de decir que es cómo abrimos esos canales de una forma verdadera, ¿no? O sea, cómo... Y, por ejemplo, nosotros ahora estamos planteando pues, colaboraciones con diferentes pues, colectivos, diferentes comunidades indígenas de diferentes lugares del mundo. Y hay elementos que parecen tan sencillos, pero desde las horas, es decir, el estar acostumbrado a una dinámica temporal, el idioma, o sea, cómo encontramos un idioma común en el que las palabras muchas veces no quieren decir lo mismo, cómo respetamos una forma de hacer y una forma de ser que no es productivista cuando tú estás pidiendo fechas de entrega y estás pidiendo que se formalicen las cosas de una determinada manera. Entonces, ese, por ejemplo, es un debate al que ahora nos enfrentamos y decimos, bueno, o sea, es un aprendizaje mutuo y También una cosa, y es el tema de que
lo científico, el rigor científico no se puede convertir en rigor mortis, que decía una amiga mía, ¿no? O sea, muchas veces no nos damos cuenta que el rigor de las cosas pasa por su organicidad, por el cambio, ¿no? O sea, es decir, las verdades son mutables, las verdades van cambiando. Yo siempre cuento un ejemplo de este museo. Yo llevo trabajando en este museo casi desde que lo abrieron. Y yo me acuerdo cuando yo estaba de educador de base y tal, y explicaba al joven caballero en un paisaje de Carpaccio. Y se me contaba, porque así lo había escrito Pita Andrade en el catálogo, contaba del cuadro una cosa, y es que detrás del caballero hay un roble. Por lo tanto, se piensa que puede ser de la familia de la Rovere, y a partir de ahí se hacía un discurso de la familia de la Rovere, que si los condoteros, no sé qué, no sé cuántos y tal. Hasta que un día llegó un botánico y yo le conté eso, y me miró y dice, Rufino, eso no es un roble, eso es un álamo endémico de la zona de Siena y tal, que se llama de tal manera, ¿no? Cuidado también con esas, o sea, las cosas, las verdades van cambiando porque se incorporan nuevas verdades, o, no sé, o con lo que tú dices, ¿no? Que de repente incorporar una visión distinta de una persona con una cultura distinta, sea esta cultura una persona que venga del Amazonas, o como también otra anécdota me ocurrió una vez con un piloto de Iberia, es decir, una persona de una cultura totalmente distinta a la mía, que me hizo entender que ciertas nubes que había en los cuadros de la pintura holandesa de este museo eran nubes de evolución, y no, por tanto no eran amaneceres, eran atardeceres. Tuvo que cambiar las cartelas de medio museo, ¿no? O sea, es muy importante estar abiertos a esta posibilidad, la posibilidad de que llegue otro y te diga que lo que están haciendo está mal. Pero eso es muy difícil para los museos. Los museos nos cuesta mucho reconocer que nos hemos estado equivocando o que hemos estado engañando, sin mala intención al resto de las personas, ¿no? Renunciar también a esta potestad que dirían los latinos, ¿no? No esta autoridad, sino la potestad, ¿no? Es decir, tú eres el que sabes de esto en el museo, es una de las cosas de las que nos vamos a enfrentar más apasionante, de lo que nos vamos a enfrentar en los próximos 10 años los museos, y dejar que otros nos digan sus verdades también, ¿no? Para mí hay una cosa que es muy importante, que yo creo que igual es el primer paso en el cambio de paradigma, que yo creo que tiene que pasar, y es el asumir el error, ¿no? Cuando hablamos de cuidados tenemos que asumir que hay vulnerabilidad y no estamos acostumbrados a que nos podamos equivocar y reconocerlo amorosamente, ¿no? O sea, como, vale, yo ocupo una posición de poder y soy consciente de esa posición de poder, pero también me puedo equivocar desde aquí. Y posiblemente si asumimos todas que podemos equivocarnos, y que el museo se puede equivocar, que la comisaria se puede equivocar, que el artista se puede equivocar, el músico puede tocar mal un momento y puede ser bello, ¿no? O sea, es como... Entonces ahí es desde donde entramos en esa empatía que igual genera estructuras que son mucho más amables. Y además nos hacen más cercanos también a los propios procesos creativos, que nosotros somos su guardés, es decir, quizá nos acercamos de esa manera a través del reconocimiento y la aceptación del error de los procesos que llevaron a la creación de la propia obra de arte que estamos mediando, que estamos acogiendo, que estamos conservando, ¿no? Muy bien, no sé cómo vamos de hora. Yo creo que vamos a dejar un poco de espacio a los debate, ¿no? a los que estáis también, porque si no aquí nos ponemos a hablar y no paramos, especialmente yo. No sé, estamos abiertos a vuestras preguntas y a vuestras aportaciones a lo que hemos estado hablando. ¿Queréis aportar algo? Bien. ¿Cuáles son esos cambios que tú has notado en las actividades didácticas y la apertura hacia el... ¿Sientes en ¿En lo educativo? Pues en lo educativo muchísimo, pero en general en el museo muchas cosas. Nosotros cuando empezamos a hacer aquí las primeras actividades educativas eran muy puntuales, eran las actividades de fin de semana para familias. Hacíamos una al mes y la mitad de los meses no la hacíamos porque la gente no venía. Es decir, no había una necesidad por parte de la sociedad de venir con sus hijos a una actividad cultural. Ahora lo hacemos nosotros, los otros, tal. Hay una oferta gigantesca y siempre está lleno. O sea, y es curioso porque la pirámide poblacional se ha ido haciendo cada vez más estrecha en su base.
cada vez hay menos niños, pero se llena todo, ¿no? Hay como otra manera de acercarse a la cultura, pero muchas otras cosas respecto a lo que cuenta el museo, cómo lo cuenta, yo creo que ha ido cambiando bastante. Este museo tenía un enfoque muy formalista. De hecho, su propia disposición era muy heredera del libro de Historia del Arte. Para mí siempre que yo, antes de empezar a trabajar en este museo, cuando vine a este museo, pensaba que venía un libro de Historia del Arte del COU. Yo hice COU, que era una cosa muy antigua. Un libro que tú empezabas en la planta, en la primera sala, empezabas en el siglo XIII, ibas bajando, traca, hasta que llegabas al siglo XX. Como el libro, pa. En las que no aparecían, en las que además el libro de Historia del clásico, el que hemos estudiado, el COU, es decir, un enfoque eurocentrista al máximo, ¿no? Es decir, porque además la colección es eurocentrista por su definición, ¿no? Y todo eso ha ido cambiando, se han incorporado otras cosas, se han incorporado otras visiones también desde los feminismos, con más o menos acierto, ahí no voy a entrar, pero por lo menos se está haciendo ese intento. O nosotros desde educación incorporando públicos que no tienen un acceso a la cultura o al museo de una manera habitual. Como decía antes, gente en situación de calle, ahora que están muy así en los medios de comunicación, presos, que sí trabajamos con ellos y se escapan en la puerta, los presos también. Es decir, no sé, se han incorporado, pero para mí lo más importante no es que se hayan incorporado, sino que se han incorporado de una manera activa. Es decir, cuando se hacen actividades, por lo menos desde educación, no estamos pensando en actividades de consumo, de que la gente venga, haga y se vaya, lo que yo llamo la McDonaldización de la cultura, sino que vengan a aportar. Esa es un poco la tendencia hacia donde queremos ir. Y eso progresivamente se va haciendo, ¿no? Pero como decía antes, estos son procesos largos. O sea, muchas veces las revoluciones son procesos muy largos porque si no al final se convierten en una especie de picnic, ¿no? Que diría el cantante, ¿no? O sea, entonces, para que la revolución se convierta en una especie de fiesta campestre, tienes que dar tiempo a las cosas para que vayan asentando, para que vayan permeando. Y después el museo también, yo creo que su propia disposición, como podéis ver, está cambiando. De repente hay una relectura de la pintura americana. ¡Hala! Esto ha sido una revolución en esta santa casa. O sea, y ahí hay una que tiene mucha culpa de esto, ¿no? Ha sido una revolución porque de repente se ha puesto en valor un aspecto de esta colección que estaba menospreciado. O sea, somos el museo europeo con más pintura norteamericana de toda Europa y bueno, pues estaba por ahí salpicando la colección. Éramos conscientes de eso, pero salpicaba. Pero de repente hacer una lectura de todo eso y poner en valor eso es interesante. No por el tema de poner en valor eso, sino porque abre nuevas maneras de o nuevas narrativas críticas a lo que tenemos, ¿no? ¿Por qué Varrón coleccionó pintura europea y pintura norteamericana? ¿Dónde están los pintores de Latinoamérica? ¿Hay alguna pintura en este Museo de Arte Africano? ¿Por qué no coleccionaba arte africano, ¿no? Pues todo eso parece que puede ser algo problemático, pero yo creo que abre muchas posibilidades a futuro, ¿no? No sé si vamos por la buena vía, pero yo creo que sí han cambiado cosas. Bueno, en realidad yo tengo una voz bastante alta, entonces creo que... Vale. Se te va a oír bien. Se me va a oír, ¿no? Yo quería introducir una variable que creo que bueno, pues va en coalición a lo que comentaba la compañera de la conferencia, ¿no? De las novedades que el museo está llevando a cabo y también como agente, ¿no? de nuevas iniciativas sociales, es la perspectiva de género. No sé si se está llevando, es un tema muy de actualidad, que está muy de moda, además me hace mucha gracia porque creo que la mayoría somos mujeres, ¿no? Salvo el caballero, y es verdad que no sé si de alguna manera especial pues se están llevando a cabo nuevas narrativas, como comentabais continuamente, para pues hacer un relato de una forma más especial acorde a estas novedades sociales, ¿no? que tenemos hoy en día en la parrilla. Está también para usted, ¿no? Vamos a ver, sí, vamos a ver, creo que no, además no es nada nuevo, o sea, es algo que va intrínseco a los museos, o sea, decís aquí, ¿qué somos? La mayoría somos mujeres. Somos 3 hombres
y lo demás sois todo mujeres. Eso es algo consustancial al museo. El museo, el 60 y tanto % de los visitantes de un museo son mujeres. Chipún. Pero aquí, y el Museo del Jamón también. El Museo del Jamón a lo mejor ya no tanto, ¿no? Pero todos los museos funcionan así. O sea, la mayoría de las personas que van a los... También. Los museos, normalmente, el público más fuerte y más fiel además es el público femenino. Aquí se están haciendo intentos de lecturas de perspectiva de género, como es un asunto desde hace muchísimo tiempo. En el caso, por ejemplo, de la educación, que es mi negocio, pues es que nosotros somos una profesión súper feminizada. O sea, yo soy un bicho raro en todo esto. O sea, en educación son todas chicas. O sea, cuando vamos a congreso de educación, son todo mujeres y Rufino. O sea, es así. Pero en los museos en general también la profesión está feminizada. O sea, las conservadoras son mujeres la mayoría de ellas, ¿no? O sea, en muchos niveles, menos en seguridad a lo mejor, ¿no? Quizás, ¿no? Claro, la perspectiva de género como algo más global, no Ya. solamente enfocado a la mujer, sino también precisamente... A las narrativas, ¿no? Claro, sí. Y a las narrativas sí, progresivamente se van incorporando nuevas lecturas, ¿no? También desde el punto de vista de lecturas más desde una perspectiva de género. Yo recuerdo una exposición que se hace muchísimos años aquí, que se llamaba Heroínas, que tuvo unas críticas malísimas, pero fue la primera vez que este museo incorporaba, no voy a decir una lectura desde una perspectiva de género, pero sí elementos que empezaban a cuestionar cosas como cuál es la presencia de las mujeres en este museo, cómo las mujeres son representadas en el arte y tal, ¿no? Pero estoy hablando de una exposición de María. ¿Cuántos años puedo hacer de eso? María es mi compañera de educación. 8 años o 9 años. O sea, 7 años así. Bueno, hace ya mucho tiempo, ¿no? Bueno, quizás fue pero nosotros, por ejemplo, en educación, si es siempre está ahí detrás. No hay una serie de temas que, digamos, que no focalizamos en ellos, pero son parte de nuestro discurso, ¿no? Cuestiones como son las cuestiones de género, las cuestiones de coloniales, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, si te pones a ver, hay una serie de exposiciones que se hacen en torno al Día Internacional de la Mujer desde hace 3 años, que son además comisariadas por Rocío de la Villa y por la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales. No. Sí, ABAM. ¿Babán? No. ¿Cómo? No, ¿sí? No recuerdo. Bueno, pues esto se está haciendo y hay intervenciones también en sala. Cada vez se van incorporando más pues voces de mujeres. Vuelvo a repetir, no sé si estamos acertando o no estamos acertando, pero sabemos que eso es la conversación. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es entrar en la conversación que hay ahora mismo, ¿no? Hay gente que nos acusa de que entramos en temas que están de moda. Bueno, pero es que los temas de moda son de los que habla la gente en el bar, ¿no? Y tal, y los que habla la gente por la calle, en el metro y tal, ¿no? Yo no oigo hablar en latín en el metro cuando voy a casa. Vamos, oigo hablar de eso, de Eurovisión o de las cosas que a la gente le interesa en un momento dado, o del maltrato, o de la violencia de género, etcétera, etcétera. Creo que sí se van incorporando todas esas cosas. Nosotros, por ejemplo, aquí hay una obra que a mí me apasiona. Yo antes, cuando mediaba más con los cuadros, me apasionaba trabajar en esa obra, que es el Buet, que es el rastro de Europa. Y eso lo puedes leer de 20.000 maneras distintas, pero yo hay veces que decía, vamos a ver una violación con chavales de bachillerato. Esto es una violación. O sea, esto es un rapto. No es un cuadro bonito de mitología con dioses, ninfas y tal. No, esto es una violación. Y vamos a hablar de una violación, ¿no? Pues también en nosotros, por ejemplo, en educación tenemos un proyecto muy bonito con chavales transexuales de la Comunidad de Madrid, en un proyecto que se llama Desea, en los que estamos trabajando también cuestiones de, bueno, pues de otras identidades de género. No sé, hay muchas cosas. Es un poco lo que yo decía, o sea, lo que yo pensaba antes, o como apuntaba antes, que muchas veces la propia institución va un poco retrasada, ¿no? Porque estamos hablando de introducir lecturas feministas cuando
ahora mismo yo creo que la cuestión de género va mucho más allá del feminismo y con esto, que luego a mí a veces que se me malinterpreta y no quiero decir que la lucha feminista no sea importante porque para mí es una cuestión vital, pero al mismo tiempo hay que dar otras cabidas a otras perspectivas de género, ¿no? Hay géneros fluidos, géneros trans, géneros binarios, que ahora es como realmente la sociedad responde a ellos y las prácticas artísticas contemporáneas, nosotros ahora mismo de todas las artistas con las que estamos trabajando, trabajamos con prácticamente la mitad son personas que tienen género fluido y dices, ya no es, o sea, que hablas en femenino y ya eres rancia y dices, o sea, como que va un paso por delante y hay muchas veces que nos cuesta, ¿no?, llegar ahí como, venga, que llegamos. Hasta adoptar el lenguaje, ¿no? Vamos tardes en el lenguaje, en los museos, ¿no? En eso es lo que más lento siempre vamos, ¿no? En variar los campos semánticos en los que nos movemos, ¿no? Estamos hablando todavía de cuestiones de género cuando el género no es solamente las cuestiones feministas, es una cosa mucho más compleja, más rica. Más rica, ¿no? Nosotros ahora yo ahora estoy leyendo temas de traducción porque trabajamos con muchos artistas o muchas artistas anglosajonas, ¿no? Cómo es la traducción correcta. Y estamos ahí dando, o sea, como que incluso, pues eso, el lenguaje que utilizas y la traducción políticamente implica un respeto o no. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Por eso digo, feminismo guay, pero vayamos un poquito más allá. Sí, por eso he utilizado género y no feminismo, digo, para que sea un poco más englobado el tema. Es complicado. Gracias. Ay, perdón. Hay un aspecto... Espera. Gracias. Que creo que tiene que ver con la curiosidad del ser humano. Es decir, hoy, que es el Día Mundial de los Museos, aquí en Madrid se respira un ambiente muy concreto, saludable y agradable. Perfecto. Y el lunes que viene, porque claro, mi experiencia personal es de encontrarme en nuestro país con personas que no están dispuestas a pagar por acceder a un museo y cuando van al extranjero sí. Entonces, ¿qué hacemos mal para subvertir esa cuestión? Yo soy de Pamplona y se celebró mucho la inauguración del Museo Oteiza. No va nadie. No va nadie. No, es que está a 6 kilómetros del centro de Pamplona. Usted hablaba de una hora de un entorno. Cuando tienes curiosidad por las cosas, las distancias no existen. La curiosidad, yo creo que hay que alimentarla. O sea, la curiosidad no es algo que crezca en un rincón, como la pelusa en mi casa. No, es algo que tú tienes que hacer crecer. Es decir, los museos tienen que crear esa necesidad. Lo que os comentaba antes de las actividades de familias nuestras que hacíamos, ¿no? Hasta que no se creó la necesidad, no se creó, digamos, pues la necesidad de consumirlo. A mí me preocupa más otra cosa, al hilo, porque quiero ir por otro lado y me interesa mucho más, vale, cuando nosotros terminemos el Día Internacional de los Museos, ¿se va a seguir haciendo una reflexión sobre los museos van a seguir siendo pertinentes? ¿Los museos van a volver a entrar en el letargo que se les presupone? Esto es muy bonito aquí en Madrid, que es una ciudad llena de museos, con gente que está, entre comillas, o gran parte de su sociedad, pues interesada, educada en el consumo y uso de los museos, pero y la gente de mi pueblo en León, en el Bierzo, tal. Pues eso también es lo que hablábamos antes de lo local, ¿no? O sea, tenemos una obligación, que es lo que vosotros hacéis con el tema de las comunidades rurales, ¿no? También de romper los muros del museo. Hay un proyecto muy bonito que se llama El ojo salta al muro, de la Escuela de Bolonia de Pedagogía, que iba sobre eso, ¿no? Sobre la ruptura de los muros del museo para llegar a los barrios, ¿no? Que es algo que se nos llena la boca ahora diciendo eso, ¿no? Vamos a sacar el museo al barrio. Bueno, pues esto es una cosa de los años 50. O sea, hace 50 del siglo pasado, hace 70 años, ¿no? Es necesario que rompamos esos muros, pero esos muros ya no son solamente abrirnos
barrio de al lado, es llegar, pues eso, a tu ciudad, a Pamplona, pero también porque somos además patrimonio de todos. Esto es un museo nacional que el patrimonio que guarda no es del madrileño que pasa por aquí. De hecho, yo no soy madrileño, ni siquiera del español, por mucho que sea museo nacional. Este museo también pertenece a un niño en Monterrey, en México. Entonces, tenemos la obligación de llegar también de alguna manera a esos lugares, ¿no? Por eso yo creo que también es muy interesante toda esta idea de cómo rompes y cómo llegas, ¿no? Sin hacer un consumo demasiado grande de energías fósiles, contaminando todo el mundo, ¿no? Al hilo de alguna cosa que se ha comentado, me ha venido a la memoria Albert Camus en el mito de Sísifo. Habla de para qué sirve el arte y que en 10.000 años, él habla además de los creadores y de para qué os sacrificáis en crear si en 10.000 años ya no va a quedar nada. Entonces, yo hacer una proyección de futuro me cuesta cada vez más porque si lees, o sea, si tienes el Quijote en las manos, hace solo 400 años. Y el Museo del Prado 200. Sí. Me cuesta hacer una proyección realista de lo que pueda pasar en el futuro, porque yo creo que no estamos preparados mentalmente para concebir... Yo no me preocuparía mucho que dentro de los 200 años no vamos a estar... Eso está claro, eso está claro. Pero al hilo de lo que comentaba aquí esta chica, pues yo supongo que cada cierto tiempo hay cuestiones nuevas que estaban ahí, no sé si olvidadas o poco tratadas, que conforme vamos avanzando se van poniendo de manifiesto. Y yo imagino que como todo, pues será cuestión de ir no solo adaptándolas, sino introduciéndolas en la idiosincrasia de cada uno, ¿no? Sí, porque yo soy de la opinión yo siempre defiendo una cosa, que los museos, un museo como este, es un museo de arte histórico, es decir, de arte del pasado. Pero no podemos mirar el arte del pasado solamente desde el pasado. Tenemos que mirarlo desde el ahora, desde la contemporaneidad. Eso es lo que hace que el arte del pasado tenga un sentido. Es decir, si yo, que lo que tú decías antes también, con la señora, la era y tal de Goya, ¿no? Es decir, si yo soy capaz de vincularme afectivamente con la obra de arte se va a convertir en arte. Si no, se va a convertir en un cacharro, en algo, ¿no? Por eso creo que es interesante el entender, el trabajar el arte, el educar en el arte, no solamente desde lo histórico, que es muy importante, básico, crucial, sino desde cómo ves ese momento histórico desde la hora, con todo lo que pasa ahora, con las preocupaciones de cuestiones de género, de cuestiones de coloniales, de cuestiones de romper el eurocentrismo, yo qué sé, mil cosas de esas, ¿no? No podemos ser ajenos del momento en el que vivimos, tampoco podemos ser ajenos del momento en el que se produjo la obra de arte, pero si solamente miramos en el momento en el que se produjo la obra de arte, las vinculaciones afectivas con la obra de arte se reducen muchísimo. Mucha gente no va a conectar con eso. ¿Algo más? ¿Ya te quieres ir?